Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, en todos los rincones, en todo el globo terráqueo, en donde Dios los haya llamado, estén en un proceso de enseñanza, y también a todos los escogidos, que la bendita presencia de Dios y la luz de nuestro Señor Jesucristo estén en cada uno de ustedes, sabiendo que la noche está avanzada, que estamos en tinieblas, pero no militamos en ellas, y que así alumbre la luz que nos trajo Cristo delante de los hombres. Yo me pongo a sus pies, benditos hermanos y benditas hermanas, para proseguir con la enseñanza número 6 de Primera de Timoteo. Vamos a empezar el capítulo 3. Siempre le pido la bendita Biblia en mano para que corroboremos que toda esta bendita palabra se habla conforme al verbo, conforme lo estipuló Dios, y mediante santidad y el Espíritu Santo. Recordemos que en el capítulo 1 de Primera de Timoteo vimos una advertencia contra las falsas doctrinas, los falsos representantes, para que sepamos cómo va a concordar el capítulo 3, que es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, y que tiene mucha enseñanza a los que tienen hambre y sed de justicia, para que no sean engañados, para que podamos, por medio del amor de Dios, reconocer a los verdaderos representantes puestos por Dios y a los que se disfrazan de ángeles de luz y que son engañados muchos precisamente por no tener hambre, por no tener sed de justicia, por no estar permaneciendo en la vid, por estar pecando. Pero bueno, todo aquel bendito hermano y bendita hermana que está conforme al camino, Dios es justo para enseñarnos la verdad. Recordemos que este capítulo 3 va concordando con alguna enseñanza que Dios me permitió anteriormente, que es quitando el velo al pueblo de Dios, el cual el mismo Dios, mediante su bendita palabra viva, nos da a conocer cuáles son y cómo podemos reconocer a un ser espiritual puesto por Dios y cuáles son los requisitos que Dios pide mediante su presencia, el fruto que debe de tener un instrumento puesto por Dios para destellar. Así que empecemos. Capítulo 3, 1. Dice, palabra fiel. Fiel es que nosotros debemos de cumplir lo que Dios dice, y palabra fiel es que lo que está escrito viene del Padre y que debe de ser conforme el Padre lo manda, y Cristo Jesús. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo, obispado, traducido del vocablo hebreo griego al latín, vigilante, el que cuida, el que se hace cargo de un rebaño en algún lugar, como en el Antiguo Testamento, una atalaya, el que está en todo momento vigilando, el que tiene ojos, el que tiene oídos, el que está firmes, el que está vivo, el que es santo, el que ha alcanzado una estatura a la cual vamos a ver y los requisitos que vamos a ver. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios ha repartido diversidad de dones. El apóstol no entra aquí. El apóstol, el don es ir a llevar como Cristo Jesús con los pies el evangelio a lugares donde jamás ha llegado las buenas nuevas, donde nunca se ha oído la puerta de cómo entrar al reino de Dios, a Cristo Jesús. Claro,
En muchas partes, entre comillas, el cristianismo o el evangelio se expandió, pero no conforme a la palabra. Así que hoy, si hay algunos apóstoles que todavía queden, pues están haciendo eso. Muchos dicen que ya no hay apóstoles, que solamente 12. Mira, hermano y hermana, yo no voy a mutilar el cuerpo de Cristo, porque todos los dones confortan el cuerpo de Cristo. Y aquellos que dicen que hoy los apóstoles no fueron, después de que Cristo Jesús murió y resucitó, y que nada más fueron para 12, yo no estoy de acuerdo, porque están desmembrando una parte del cuerpo de Cristo. Y recordemos, la palabra apóstol, pastor, evangelista, para Dios y para una persona que tiene la capacidad de entender, es lo mismo. Ni a uno hacemos más, ni a otro menos. Recordemos que la meta, el mayor regalo, es alcanzar la estatura del varón perfecto sin importar el don. De hecho, recuerde que los órganos que menos se ven son los más importantes en el cuerpo de Cristo Jesús. Así que bueno, la función del apóstol, que yo coincido también que no hay ya, quedan muy pocos, igual que pastores ya, y ahora sí que estamos, la iglesia de Dios está en extinción, la han destruido, no porque lo diga yo, porque está en la bendita palabra profetizado, quedan muy pocos, se están extinguiendo, apóstoles, quedan muy pocos, pastores verdaderos, quedan muy pocos. Pero bueno, el apóstol, nos vamos a remontar en los tiempos de Cristo, 100, 200, 500 años después, 1000 años después de Cristo, cuando todavía no estaba la apostasía, era el que iba a lugares en donde jamás se había escuchado el evangelio, a dar las buenas nuevas y a quedarse el tiempo conveniente para sembrar, para que nacieran, y se ponía ahí un representante llamado obispo. No habla de los dones, puede ser pastor, maestro, profeta, evangelista. Se quedaba ahí un grupo de diácono, que también vamos a aprender sobre el diácono, se quedaban ahí a ayudar en la obra de Dios. Y el diácono muchas veces también era un mensajero que acompañaba a los representantes, al apóstol, o que se quedaba en alguna iglesia. Entonces, obispo es cualquiera que desea un ministerio, cualquiera que desea el tamaño de la estatura del varón perfecto, sin importar el don, para la obra de Dios. Es un obispo, ese es el obispado. Ahora, Cristo Jesús nos llamó a todos para alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahí tenemos que tener la mirada puesta en el galardón. Esa es la carrera que tenemos que correr con paciencia para alcanzar la meta. La meta, como un ejemplo terrenal que unos padres tienen sobre sus hijos, es que se reciban y les entreguen una cédula y les entreguen un título que los reconozca para poder trabajar. De igual manera, aquí la meta que nosotros debemos de tener como discípulos sobre nuestros hijos es que lleguen y deseen el ministerio, el obispado, que deseen la estatura del varón perfecto, porque es la herencia más grande, el Espíritu Santo primeramente, pero es la herencia más grande que Cristo Jesús nos trajo, el campo, el poder amar al prójimo. Ahora, fíjese bien, si alguno anhela, aquí empecemos, anhela. ¿Y por qué dice si alguno? Bueno, porque no todos tienen ese fruto por los deseos de la carne, por estar volteando para atrás, o bien por estar engañados en sus razonamientos, pensando que siendo oidores, yendo a alabar, a cantar y yendo a convivir a la iglesia, van a ser salvos. Entonces, el anhelo
Es un sentir que proviene de un corazón limpio, que proviene de una sinceridad, de una comprensión a la palabra, y el anhelo es, vuelvo a repetir, tener la mirada puesta en el galardón hasta alcanzar ese tamaño. Yo se lo digo como testimonio, perdón que me ponga de ejemplo, recuerda que toda la gloria siempre se la voy a dar a Dios, pero no hay otros ejemplos, aparte de Pablo, de Pedro, de Cristo, pero como testimonio. Yo lo hago como testimonio para la grandeza de Dios. Yo recuerdo que el primer mes, a los 2 meses, una vez que el Señor me llamó conforme al Evangelio y tuve la resurrección verdadera, yo anhelaba y decía, algún día tengo que estar enseñando la palabra. Algún día yo anhelaba de todo mi corazón, y cuando uno tiene ese anhelo, calcula bien el costo. Cuando uno tiene ese anhelo, no se distrae, sino que permitimos a Dios trabajar dentro de nosotros para tener un crecimiento en las manos de Dios poderoso para alcanzar esa estatura. Ahora, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y recuerde, nosotros nos vamos a salvar por obras, pero mediante la fe. Nosotros nos vamos a salvar trabajando en el campo del Señor, por buenas obras, no por malas obras. Entonces, si alguien ya comprendió, si alguien como discípulo tiene el entendimiento de que para esto nos llamó Dios, para dar por gracia lo que recibimos por gracia, para hacer la luz y la sal, que no se nos olvide que fuimos llamados para ser real sacerdocio, como ya lo vimos en Pedro, y que por eso nos seguimos con Timoteo, nación santa. Bueno, buena obra desea el que anhela. Dice, aquí están los requisitos de Dios, bendito hermano y bendita hermana, que vamos a empezar a ver. Mucho ojo, no son escuelas teológicas, aquí nunca habla de eso, no son puestos por hombres, tampoco, no son que yo diga soy pastor, nada más, no, sino un fruto que proviene del Espíritu Santo, porque recuerde que Cristo Jesús es el médico, que es el que vino a sanar corazones, que es el que nos vino a quitar la codicia, la avaricia, la mundanalidad, que es el que nos vino a sanar y a poner un corazón, y solamente siendo seres espirituales, solamente con el poder de Dios, se puede tener estos requisitos que Dios pide mediante el trabajo de Dios por medio de una iglesia. Ahora, pero es necesario por parte de Dios que el obispo sea irreprensible. Empezamos ahí. Bien, meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Hoy yo voy a poner ejemplos y comparativas, no para juzgar, porque aquí yo jamás he dicho un nombre, pero voy a hacer comparativas. Hoy, para poder yo conocer perfectamente bien a quién me está enseñando la palabra, quién me está supervisando, quién me está cuidando, quién está vigilando al rebaño. Necesito conocerlo perfectamente bien, no una vez a la semana, ni 2 veces a la semana, ni por teléfono tampoco, eso sí lo recalco, ni por YouTube. Yo por eso les digo, esto que Dios me está permitiendo no es para dar una enseñanza siempre por este medio, es para ahí están mis contactos, es para que Dios toque corazones y vengan. Aquí en México las puertas están abiertas gratuitamente, porque el Evangelio, aquí no crea que va a venir y que diezmos, ofrendas, hermano, no. Aquí va a encontrar la vida derramada por medio de Dios para dar por gracia lo que recibí por gracia, porque busco la vida eterna. Y también los que están trabajando juntamente conmigo. Así que es necesario que sea irreprensible. Irreprensible es que cualquier ovejita
que conozca la ley y vaya teniendo conocimiento de la ley y del camino espiritual, el representante que enseña no tenga ninguna acusación, ninguna transgresión de los mandamientos, de la ley, y que no pueda ser señalado en contra de algún mandamiento que Dios ha establecido en general, todos los mandamientos, los 800. Habrán ovejitas que tengan 5 mandamientos, que tengan una semana o 2 semanas o un mes. Habrán ovejitas que tengan 15 mandamientos, que tengan 2 meses. Habrá ovejitas que ya comprendan 100 mandamientos, que tengan 8 meses, 9 meses. Habrá ovejitas que tengan 1 año y medio, que comprendan ya 300 mandamientos, sin importar. Pero de todas esas ovejitas que van teniendo un crecimiento y van teniendo un entendimiento, el representante debe de ser irreprensible con la ley de Jehová. No debe de transgredir un solo mandamiento. Y esta doctrina que hoy nos está dando Dios, que es enseñanza, para muchos es legalismo el día de hoy, para muchos es exageración, para muchos dicen que el único perfecto es Dios, y claro, pero si yo traigo a Dios, entonces, ¿verdad? Ahí está, porque si no voy a blasfemar. Si yo digo que es legalismo, si yo digo que es imposible ser perfecto, estoy blasfemando contra el bendito poder de Dios que nos delegó Dios por misericordia, por medio de la muerte y del amor de Cristo Jesús en la cruz. Recuerde, no es para alabar al hombre. No, estamos hablando del poder en el nuevo pacto que nos trajo Dios para alcanzar lo que el primer pueblo jamás alcanzó, porque la carne era débil. Meditemos, hermano y hermana. Por eso muchos que lo quieren hacer por obras, es imposible poder tener este fruto. Bueno, entonces fíjense, por eso dice en el versículo de arriba, si alguien desea el obispado, buena obra, pero necesita un tamaño espiritual. Ahora bien, que sea irreprensible, ya le dije en qué aspecto, como también lo dice en Hebreos, referente a los representantes, así lo dice. Sujétense a sus pastores, pero fíjense lo que dice. Sujétense a sus pastores porque ellos han de dar cuentas de cada uno de ustedes, pero sujétense dependiendo de cuál haya sido su conducta. Eso lo dice en Hebreos también. Entonces, el deber del discípulo, el deber, y es un mandamiento, no nada más en este versículo, sino hay más versículos, que miremos bien el árbol y que Dios nos deja la vista espiritual y nos deja en la verdad la palabra para que no nos engañen. Y si los discípulos que están engañados hoy en la mayoría de las congregaciones es por insensatos, es porque no quisieron acoger los proverbios ni los consejos de Dios. Porque el discípulo tiene la obligación de visualizar bien el árbol y quién le está enseñando. Y debe de ser irreprensible a la ley de Dios, al ministerio. Y vamos a ver ahorita cuáles son los mandamientos para un representante. Para allá vamos. Dice, marido de una sola mujer. Amén. Hoy, bendito hermano y bendita hermana, no sé si usted está en una congregación de ese tipo, pero hoy a mí me consta que hay representantes que se llaman apóstoles, pastores, que han tenido 2, 3 mujeres, 4 mujeres, ¿verdad? Y que tuercen las escrituras totalmente. Pero quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, sobre el matrimonio en el nuevo pacto. Alguna ocasión le decían a Cristo los saduceos, los que no creían en la resurrección. Le decían los fariseos a Cristo Jesús que si era de Dios el divorcio. Y Cristo Jesús dijo no. Y dice, ¿por qué entonces permitió en el Antiguo Testamento repudiar a una mujer? Porque repudia a su mujer, cásese nuevamente.
Y Cristo Jesús dijo, porque por su débil condición, porque fue un pacto débil, porque ustedes no estaban preparados para la perfección. De hecho, Cristo Jesús saca una cita bíblica para callarle la boca a los fariseos. Es decir, ¿qué no hizo Dios a Adán y a Eva? Y los hizo un solo ser, a los dos, y que siempre estuvieron juntos. Ahora, de igual manera, el matrimonio de Dios, establecido por Dios al pueblo de Dios, es para siempre. A menos, bendito hermano y bendita hermana, que haya adulterio por parte de la esposa o se quede uno viuda, en el caso de la mujer. Pero yo le digo algo, si yo soy un verdadero representante, un obispo, que alcancé la estatura y estoy casado, mi esposa no va a irme a engañar con un viejo, porque la promesa de Dios es, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. O sea, una de las bendiciones que yo tengo como cabeza, ya vimos que la mujer le es prohibido hablar en la congregación y enseñar, que Dios dejó al hombre. Entonces, el hombre tiene como promesa que si yo soy justo, que si yo estoy entregado, obviamente tengo el mandamiento de instruir a mi mujer y de dar mi vida por mi mujer, como Cristo me amó, así también tengo que amar a mi esposa. Y amarla es corregirla, exhortarla, amonestarla, estarla cuidando para presentarla como una esposa virgen, porque somos una sola carne. Y esa es una promesa de Dios. Así que no hay divorcio. Por lógico, no puede haber divorcio, porque mi esposa nunca va a adulterar, y la esposa de un verdadero representante que está con la verdad, jamás va a haber ese fruto de que se odien o de que se quieran separar. Bien, entonces, de una sola mujer, si es que está casado, porque también sepamos, puede haber obispos o inclusive apóstol como Pablo, que no se casó. No es un requisito de Dios. Si yo anhelo el obispado, no es un requisito estar casado. Pero si me caso, aquí están los requisitos de un obispo. No puedo divorciarme, ni puedo dar carta de repudio, porque eso es lo que Dios dejó Dios. Y claro, hermano, remontándonos al matrimonio, claro que hay una enseñanza hermosísima, preciosísima, referente al matrimonio. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a buscar, más bien Dios vino a buscar esposa para su hijo. Así como Abraham alguna ocasión mandó a su mayordomo para buscar esposa para Isaac, de igual manera Dios vino aquí al mundo con su bendita presencia para buscar esposa para su hijo. Y las promesas que tenemos nosotros como esposa son eternas, no son de un ratito. Cristo Jesús es fiel, Dios es fiel. Mi marido a mí no me da carta de repudio, a menos que yo fornique o adultere, solamente. Pero mientras yo sea fiel a lo que mi marido me ha mandado, que es Cristo Jesús, jamás me va a dar carta de repudio, y es por la eternidad, porque la bendita palabra dice que el que venzca irá a las bodas del Cordero. Entonces desde ahí se remonta toda esta enseñanza. Es por eso que también nosotros, dado por Dios, no podemos dar carta de repudio, no hay divorcio. El matrimonio que Dios estableció es espiritual, pasamos a ser una sola carne, y el obispo, sea pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista, sea cualquier ministerio que tenga, incluyendo al diácono, estos son los requisitos de Dios. Entonces, vamos a darnos cuenta poco a poco cómo la iglesia que hoy se autodomina de Cristo es una basura a los ojos de Dios, porque ya no se lleva a cabo esto. Son pocos los que verdaderamente guardan el testimonio. Ahora miren, marido de una sola mujer, luego sobrio. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Aquí la palabra a veces, la mayoría de las veces nos habla
espiritualmente. Yo ya he dicho en enseñanzas pasadas que voy a tomar como parábola, como ejemplo terrenal, para poder entender que en estos días que pasaron del fin de año de la Navidad para los mundanos, para los carnales, hubo operativos aquí en la Ciudad de México, no sé si en otras ciudades, pero aquí hay operativos que se llaman operativos de alcoholímetro, ¿verdad? Para que la gente que está manejando no se le encuentre con los sentidos por el vino perdidos, porque pueden causar accidentes, porque no están en sus 5 sentidos. Entonces, una persona que es detenida por la autoridad y por ciertos instrumentos que le ponen en la boca cuando soplan, se ve si ingirió alcohol y también ese aparato tiene unos grados para identificar qué grado de alcoholismo tiene en el cuerpo. Y si tiene un alto nivel de alcohol en su cuerpo, lo presentan ante la autoridad y dicen, esta persona no está sobria. O sea, no está en sus 5 sentidos, que son de carne, que es la vista, es el oído, es el tacto, es el olfato y es el gusto. De igual manera nosotros espiritualmente, cuando fuimos resucitados por Cristo Jesús, tenemos sentidos espirituales. Cuando crucificamos la carne en el bautizo y nacimos espiritualmente, se nos puso un corazón de carne sensible que siente, se nos puso vista espiritual, se nos puso oído espiritual, se nos puso gusto espiritual para este maná, para como miel, y se nos pusieron los sentidos espirituales, que de igual manera, cuando dice que el obispo debe ser sobrio, es que está a la mesa de Satanás, es que cualquier deseo a la carne, hay 2 copas que ofrecen los reyes. La que ofreció Cristo Jesús en la cena, que dijo, esta es mi sangre, beban, que significa darle mi vida y consagrar mi vida a Cristo Jesús y embriagarme de ese vino en donde no hay disolución del Espíritu Santo. Claro está, porque en consagrar mi vida a Dios, ahí no hay disolución, ahí más bien el Espíritu Santo y el fuego va a estar. Pero si yo tomo cualquier ídolo, cualquier concupiscencia, cualquier seducción de mi cuerpo que va en contra de cualquier mandamiento, entonces me vuelvo borracho en los sentidos espirituales. Hay muchísimas citas bíblicas para poderle mostrar, desde Proverbios, donde habla y nos pone el ejemplo Dios de alguien que va en alta mar, en un barco, borracho, que se va golpeando con la proa y que cuando despierta dice, ¿quién me golpeó? No se dio cuenta. De igual manera yo le ponía el ejemplo y siempre se lo voy a estar poniendo, bendito hermano y bendita hermana. Gente que tomó y amaneció en la cárcel, no supo el por qué, nada más le dijeron, usted hizo tal delito, no, yo no fui, claro, lo agarramos infraganti, pero no me acuerdo, ese no es problema mío, usted perdió los sentidos, y créame, hay muchos, De igual manera también, muchos que ya están borrachos, que no están sobrios, que piensan que son obispos, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, y van a decir, Señor, en las plazas dimos palabra, expulsamos demonios, en las plazas estuvimos haciendo milagros, Señor, y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Y ahí está, hermano. Muchos no se dan cuenta que ya están borrachos. Mire, el borracho no se da cuenta y así están las congregaciones hoy. Por eso, uno de los requisitos para poder ser digno de decir que soy un sirviente de Cristo, no con diplomas, no que el hombre me reconozca, sino Dios, son estos requisitos. Pongamos atención. Sobrio, entonces aquí. Prudente. Estamos viendo coma por coma. Yo me estoy yendo despacio, entre comillas, porque yo puedo hacer de este versículo 3 semanas de enseñanza
a cada cosa que estamos viendo, a cada fruto. Pero bien, prudente. Ok, ¿qué es prudente? Bien, quiero manejar. Me mandan a una escuela de manejo y me enseñan el peligro de no o de transgredir la ley que está constituida para un conductor de acuerdo de la nación. Entonces ahí me enseñan que si no me pongo el cinturón de seguridad, que si manejo a alta velocidad, que si voy viendo el celular al estar manejando, que si estoy tomando en el carro, que si me paso un semáforo, que si no guardo mi distancia, que si voy platicando y echando relajo, puedo perder la vida. Entonces, el prudente, teniendo el conocimiento, si es un buen conductor, va a salir con su licencia, va a salir con su tarjeta de circulación, va a checar las llantas si están infladas, va a checar el motor, va a checar el líquido de los frenos, va a checar la dirección, va a checar el agua, va a checar bandas, va a checar bien y se va a subir al carro y en todo momento va a estar mentalizado en sus 5 sentidos y siendo prudente a todo lo que marca la ley a un conductor cuando opera un carro. De igual manera aquí, como una comparativa que le acabo de poner, el prudente o el obispo es el que tiene el conocimiento, porque si yo llego y deseé esa buena obra, es porque ya tengo la comida, es porque ya tengo los mandamientos, es porque ya tengo la comprensión del camino espiritual y de la mesa de Satanás, que ya tengo el discernimiento para poder comprender este camino, y el prudente es el que está en sus 5 sentidos, es el que está en todo momento con temor, es el que en todo momento está despierto y velando para no tropezar en ninguna de las áreas ministeriales cuando alcanzamos la estatura del varón perfecto. Ese es el prudente. Decoroso. Recuerde que en la enseñanza pasada, número 5, vimos también que la mujer vista con decoro. Entonces, aquí no habla de una vestimenta y vimos que es el decoro, que es un respeto, tanto a los demás como para que me respeten a mí. Porque recuerde que las bromitas, el llevarse, los chistecitos, pues empiezan a faltar al respeto yo a la congregación y que la congregación me falta el respeto. Esto no quiere decir que estemos gozosos, que estemos participando de la presencia de Dios como familia, que riamos, claro, pero hay que ser astutos para que el representante sea respetado con las ovejitas que no pecan. Claro está. Porque recordemos, bendito hermano, que el decoro no es para los cabritos, porque nos van a vituperar, van a blasfemar, van a levantar toda clase de mal contra nosotros. Pero estamos hablando de discípulos prudentes, ¿verdad? El decoro es un respeto hacia las ovejitas y es también un respeto y un honor de las ovejitas para acá. Y no nada más nosotros, sino es un mandamiento en general con toda la familia en Cristo Jesús. Pero principalmente estos son los requisitos que debe de tener un obispo, un representante. Decoroso, hospedador, muy bien. Generalmente, pues a los representantes en aquellos entonces, pues algún hermano, si el representante no tenía un lugar donde enseñar la palabra, o algún hermano que tenía una casa o algo, se la daba, no sé, de regalar, no, la pongo para la obra, ¿verdad? Y porque las cosas son de Dios, o bien si el representante tiene un bien, hospedador es ver las necesidades de las ovejitas en todos los sentidos, tanto espiritual como también económicos o de techo, y ayudarles a cualquier necesidad. Ahí está el directorio, bendito hermano y bendita hermana. Así que mire, también bendito hermano y bendita hermana, en aquel entonces, un obispo verdadero de Dios
tenía el conocimiento que para poder trabajar con una ovejita necesitaba el obispo predicarle la verdad de la cruz, de la separación del mundo. Y si esa ovejita decía, bueno, voy a dejar redes, casa, padre, pero ¿dónde voy a vivir? No te preocupes, en la iglesia verdadera debe de haber, como en el libro de los Hechos, lugares donde podamos ofrecer hospedaje y alimento a los que quieran salir del mundo. Claro, mucha gente, y yo lo vuelvo a repetir, en el discipulado, que es poco a poco que vayan muriendo, poco a poco, pero llega un momento en que Dios les pide, y en el momento en que les pide y la ovejita decide y anhela una buena obra y anhela sacrificar todo, entonces es cuando nosotros ofrecemos el hospedaje a las necesidades espirituales. Que sea hospedador. Dice entonces, ahora fíjese bien, yo le digo, vaya anotando, hermano y hermana, porque este es el diploma espiritual para poder discernir un verdadero siervo de Dios. Y digo, es el diploma porque este sello es la presencia de Dios. Y si esta persona tiene la presencia de Dios, es porque es merecedor de haber alcanzado esta bendita herencia de dar la palabra. Bien, y apto para enseñar. Esto es muy importante también, hermano y hermana. Remontémonos para poder concordar y para poder maravillarnos de toda la enseñanza y los ejemplos que nos deja la bendita palabra de Dios. Vamos a remontarnos en la multiplicación de los peces en el monte. Cuando le dijo a sus discípulos, den de comer. Y dijeron, Señor, ¿cómo nos pides dar de comer? Son 4,000, 5,000 personas. Ni 200 denarios alcanzaría para darles de comer, Señor. No. Claro que Cristo Jesús le estaba enseñando, estaba probando, ¿verdad? Ahorita voy para allá. Entonces, habían ahí alguien que tenía 5 panes y 2 peces, pero fíjese bien lo importante, habían 12 cestas y 12 discípulos, que luego fueron 12 apóstoles, excluyendo a Judas Iscariote, pero que luego otro ocupó el lugar de Judas Iscariote para completar los 12. Entonces, 12 canastas que se las dio a sus discípulos llenas de peces y de pan para ir a dar de comer. Esa canasta representa un corazón lleno cuando Cristo Jesús trabajó, cuando Cristo Jesús me discipuló, un corazón lleno de pan, de tesoros antiguos, que es todo el Antiguo Testamento, y de tesoros nuevos, que es todo el Nuevo Testamento. Que es apto para enseñar, no como hoy, que llegan a las congregaciones y hacen puro circo y no permiten levantar manos ni aclarar dudas. Apto para enseñar es que los verdaderos representantes deben de tener grupos pequeños, como Cristo Jesús tuvo un grupo, aunque tenía muchos discípulos, pero se enfocó a un grupo, a preparar a un grupo para vigilarlos bien, y para eso está la iglesia, para dividirnos en grupos todos los días y poder saciar y ser aptos, porque en un grupo de 12 o de 10 personas, cuando se enseña, todas las dudas. Y yo le digo como testimonio, bendito hermano y bendita hermana, en ciertos horarios que cotidianamente Dios nos ha permitido en su obra, aquí en su bendita iglesia del Señor, hay un horario que es todos los días 1 hora y media para aclarar dudas a las ovejitas que leen, a las ovejitas que están en enseñanzas y que en su momento se quedan con algo y subrayan y se traban en algo. Claro, aquí hay un horario para aclarar dudas, sin haber visto y sin preparar un tema, porque uno se acerca sin saber qué le van a preguntar, sin saber qué duda tiene. Entonces, el obispo debe de ser apto para enseñar cualquier libro de la Biblia y tener la revelación de Dios y la interpretación para que la gloria sea para Dios, porque el sabio es Dios, no el instrumento. Pero claro, Cristo Jesús y Dios
ponen la comida espiritual en un corazón santo y que no nos debemos apropiar. Como dijo también Dios por medio de Pablo, ¿cuáles son mis títulos? ¿Cuáles son mis recomendaciones? ¿Qué no son ustedes, corintios? Cartas leídas por los hombres, no con tinta, no con pluma, sino con la sangre preciosa y mediante el Espíritu en sus corazones. Retenedor de la palabra. Cuando dice que seamos retenedores de la palabra, es que hay un precio para poder retener la palabra. Y el precio es practicar la verdad y dejar la práctica del pecado. Esa es una ley que está escrita. Ahora, es obvio que un obispo, si tiene la palabra en su corazón y si está apto para enseñar, es porque tiene a Dios y es porque no practicó el pecado, es porque está en la cruz, por lógica. Apto para enseñar. Bendito hermano. Y ya le dije, sea cualquier tema, ¿verdad? Que hermano en Génesis, que hermano en Éxodo, que hermano en Levítico, que hermano en Números, que hermano en Esther, que hermano en Samuel, que hermano en cualquier Habacuc, que Efesios, que Apocalipsis, cualquier libro de Daniel, las profecías, apto para enseñar y para poder concordar. Porque enseñar es que la ovejita quede satisfecha y no engañada. Que pueda comprender no con un versículo para engañar y torcer las escrituras, sino yo le he dicho, cualquier duda que hay, me siento 2 o 3 o 4 días o 5 o si más para que la ovejita diga, ya entendí, pero no con un versículo, sino con más de 100, dependiendo de la duda que pueda tener la ovejita, entonces apto para enseñar. Entonces muy importante y no que esté, mañana le digo hermano, espéreme, voy a ver lo que me han enseñado el hombre para darle lo que el hombre me dio. No hermano, porque así hacen en muchas congregaciones. De hecho, una de las que yo salí, así era. Enseñaban lo mismo como los testigos de Jehová con sus atalayas, porque no tienen el espíritu y porque se van a pura vana sabiduría del mundo, porque no tienen más que ofrecer a las ovejas. Entonces, apto para enseñar. Ahora, no dado al vino. Bien. Aquí sí podemos hablar, hermano y hermana, si ya vimos sobrios, y ya vimos que obviamente está hablando de un vino espiritual, aquí no lo va a volver a repetir. Entonces aquí está hablando del vino físico. Mire, hoy con la tecnología es un asco también los vicios que ha introducido el gobierno mundial, incluyendo las bebidas alcohólicas, que en los tiempos de Cristo no existía el tequila, no existía el ron, no existía el brandy, no existía que el gimador, no existían todas esas cosas que tienen químicos que están tocados por el ser humano para que aparte de que el alcohol ya hace daño, pues sean más dañinos todavía, sino que en los tiempos de Cristo se tomaba el vino tinto del fruto de la uva procesada, ¿verdad? Entonces ese vino, de hecho, era curativo. Tomándolo en una copita o 2 copitas, lo vamos a ver con Timoteo, que era un diácono, y lo vamos a ver en donde Pablo le dice que no nada más beba agua por el estado de su estómago. Eso lo vamos a ver en Timoteo, sino que también bebiera una copita o 2 copitas de vino, sabiendo que el vino de la vid, el vino tinto, no es malo, es un digestivo de hecho, es muy bueno tomarlo después de las comidas, pero como vamos a ver el diácono, sí se puede tomar 1 o 2 copas, pero el obispo, nada de vinito, mano, absolutamente nada, ni una copita, ¿verdad? Ni una cervecita, nada, se acabó. Ahora, legalismo, tómenlo como quiera, pero con el Espíritu Santo no se antojan esas cosas. O sea, tengo el café, tengo un agua de sandía, tengo un agua de melón, tengo el agua pura, tengo muchas bebidas. Yo sí le digo, yo excluyo los refrescos, no porque digan, ay, qué santito es el hermano, no. Gracias a Dios nos ha dado conocimiento de todo el veneno que mete Satanás por medio de los seres humanos para matar a los seres humanos, también aún por las comidas, hermanos. Claro, uno quisiera darle toda la información, que tuviera ojos para ver, pero
hay una entrada y hay un proceso. Por eso primero es la palabra. Por eso yo no meto aquí temas más avanzados, sino más bien como sé que ya viene Cristo, meto los temas de arrepentimiento, los temas para despertar, los temas para que no sean engañados, los temas del pacto de Dios, hermano. Ya, si tienen un crecimiento espiritual y como yo le he dicho, quiere una comida más sólida, también con mucho gusto, de lo que es el gobierno mundial, de qué es la tecnología, el daño que está haciendo, lo que están haciendo por medio de los alimentos. Oh, hermano, si pudiera ver usted, de veras en verdad, que las profecías se van cumpliendo y que Dios lo permite precisamente para todos los inicuos, impíos y gente que detesta en estos últimos tiempos saber de Dios, pues para ellos es ese fruto. Entonces, no dado al vino, ya le dije que un obispo no puede tomarse ni la cervecita, ni un tequilita, nada, no dado al vino. Y yo quiero decirle el poder de Dios. Antes de que yo fuera cristiano, yo le dije que Dios me llamó a los 42 años. Tengo 58 años de edad. Voy a cumplir 59 en marzo. Fui alcohólico, bebedor social, ¿verdad? Y por lo menos a la semana tomaba, por lo menos 2 veces, algunas veces 3. Y no crea que una copita, no, me chutaba una botella, para mí solo. Entonces, todo ese vicio y todos esos deseos de la carne, que no nada más traen el alcohol, sino traen también fiesta, sino traen también música, baile, reventón, todas esas cosas por el poder de Dios y mediante la fe, Dios las quemó por medio de su Espíritu Santo y créame, hermano, que no las extraño. Créame que como dicen los alcohólicos, que esa enfermedad nunca se cura. Cristo Jesús es el doctor. Cristo Jesús cura cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. Cristo Jesús pone un corazón sano. Porque ahora me da nada más de ver el vino, me revuelve la cerveza, no. Y al saber cómo la hacen y lo que tiene, la Coca-Cola, me da asco. Todo eso. Bueno, y no es que, oye, es cristiano, no toma coca, no. Es que debe de saber lo que le meten. Debe de saber el veneno que hay. No es que exageración, porque muchas veces nos tocan, ay, qué exagerado, no, es un santillo, vámonos de ahí. Más bien, Dios es fiel para enseñarnos todo lo que hace mal también a su templo, a este cuerpo, porque dése cuenta, hermano y hermana, aprovechando un poquito, la situación de las enfermedades que están escritas y profetizadas por Dios como pestes, enfermedades incurables, que no había antes tanto. Ve a toda la gente que está muriendo diariamente de cáncer, ve a toda la gente que tiene azúcar, ve a toda la gente que tiene hipertensión, ve a toda la gente que está enferma del corazón, aunque lleven una vida sana. Usted ha visto a futbolistas, usted ha visto a deportistas, ¿sabe por qué es? Los alimentos, en general, el pollo, las carnes, etcétera, olvídense. Entonces, bendito sea Dios que nos da y que también cuando nosotros estamos en un lugar en donde no podemos nosotros comprar algo, alguna comida, pues porque la verdura también viene regada ya con insecticidas y viene, pues sabe que, hermano, haga una oración por los alimentos para que Dios los purifique, pero sin estar tentando a Dios de estarlos comprando adredemente. Bien, entonces, apto para, no dado al vino, por eso me desvié un poquito, para enseñar que el vino de hoy es una porquería, no tiene nada que ver. Y si aún así era un vino que emborrachaba, porque ya después de muchas copas, también el vino tinto, pues quita los sentidos, no dado al vino. Ahora, no pendenciero. ¿Qué significa la palabra pendenciero? Que evidencie o permita o genere pleitos y peleas dentro de una congregación, ¿verdad? Que permita pleitos y no, es que este pastor, es que y se la pase pleitando y contendiendo en vez de hacer a un lado esa basura y dedicarse a edificar
y dedicarse a estar en paz en familia. Entonces, pendenciero es aquel que mete pleitos, mete contiendas dentro de una congregación. Pendenciero. No pendenciero. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, mira, hermano y vente, hermana, la palabra codicioso es anhelar, ya no el obispado, sino anhelar las riquezas, anhelar cosas que no tengo, anhelar, por ejemplo, yo le doy un testimonio, ¿no? Yo como representante se lo digo y le doy gracias a Dios y no me da pena que el carrito que yo tengo para moverme, pues es un carrito 2002, ¿verdad? Es un carrito que Dios me añadió, que no busqué, y que yo veo representantes que traen pues el BMW, el Mercedes-Benz, la Suburban, que traen camionetas, que traen, que tienen casas, que tienen... Y codicioso estar deseando las cosas que uno no tiene, cuando en el camino de Dios nos dice, confórmense con el vestir y comer. O como también le dijo Dios a Pablo, Pablo, ¿no te basta con mi gracia? Porque de igual manera, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que una persona santa que tiene a Dios, ¿qué puede codiciar? ¿Qué se puede comparar con Dios? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que ni todo el oro del mundo, ni las piedras preciosas, ni la mitad de los reinos se puede comparar con Dios adentro. ¿Qué puedo codiciar entonces si tengo a Dios? Pero si no tengo a Dios, sí voy a estar codiciando. Entonces, una persona que tiene una estatura espiritual, una persona que terminó la forma y alcanzó la estatura del varón perfecto, debe de tener este fruto. Y cuando dice de ganancias deshonestas, de igual manera, para adquirir yo a alguna cosa como representante, claro, porque aquí no está hablando de discípulos, está hablando de representantes, de los que ya alcanzaron una estatura espiritual. ¿Qué es una ganancia deshonesta? Muy bien, yo sé y tengo la certeza de que hay un poder que me ha ofertado ser millonario y ser rico, para con el conocimiento que Cristo me ha dado, torcerlo y engañar fácilmente a ovejitas en este último tiempo, sabiendo que puedo ser millonario y rico, y sabiendo que puedo alcanzar lo que estos grandes pastores el día de hoy tienen. Pero ¿sabe qué? Si yo hago pacto con Satanás, ¿qué es lo que ofrece? Y me dedico a dar un fruto de veneno, una bebida de veneno, por esto, entonces sería una ganancia deshonesta. Sería, como dice la palabra, un obrero fraudulento que cometiera fraude. ¿Por qué? El obrero, como dice la palabra, es digno de su salario. No le pondrás bozal al buey que trilla. Claro que los obispos, los que están consagrados bíblicamente, tienen un sueldo físico, terrenal, añadido por Dios y añadido por las ovejas, que es un mandamiento para que puedan comer y beber. Pero si yo estoy dando verdaderamente mi vida, si yo verdaderamente soy santo, si yo verdaderamente estoy en la cruz, si yo verdaderamente estoy lavando pies y verdaderamente estoy padeciendo por no perder ninguna oveja y por dar un fruto nuevo, entonces el trabajador es digno de comer. Como dice la palabra, si el que está sembrando lo espiritual es mucho pedirle a usted lo material, así lo dicen Corintios, que el que viene a dar lo espiritual no es comparable con lo material, y que el que siembra lo espiritual, pues se le recompense con lo que ha establecido Dios para que el sacerdote o el obispo pueda vivir. Pero vuelvo a repetir, ¿cuántos el día de hoy exigen? ¿Cuántos el día de hoy dicen no diezmos, pero por otro lado hacen mercadería, por otros lados exprimen a la ovejita y por otros lados se llevan
La mayoría de las ganancias que las ovejitas trabajan en el mundo y vienen y las dejan con engaño en las iglesias, bueno, eso es codiciar, porque ahí voy a tener todo lo que yo quiera y son ganancias deshonestas. Muy bien. No de ganancias deshonestas sola. ¿Cómo debe de ser el obispo también? Otro fruto dice aquí, sino amable. ¿Y qué es amable? Bueno, concordando con las ganancias deshonestas, yo tengo testimonio de haber visto y de haber también tenido ovejitas que venían huyendo de lobos rapaces de iglesias satánicas, en donde me decían, ¿sabe qué, hermano? Usted en esa iglesia da dinero y el pastor es muy amable con usted, pero si usted no da, le pone caras y lo maldice y lo pone en exhibición delante de la gente. Ahora, recordemos que Pablo decía a los corintios, yo no he usado de ese derecho que tengo con ustedes, ni lo voy a usar, oh corintios, para no dar ocasión a Satanás. Y yo, corintios, les seguiré presentando el evangelio gratuitamente y de buena voluntad, porque hay de mí si no lo presento gratuitamente y de buena voluntad, y hasta aún estoy dispuesto a poner lo mío. Amable, den o no den, tengan o no tengan, porque un verdadero obispo no está esperando el diezmo, no está esperando la ofrenda, está esperando la ofrenda y está esperando la vida de la ovejita que se entrega a Dios para que sea santo. Para eso estamos trabajando. Lo demás llega por añadidura. No hay necesidad de estar pidiendo diezmos. No, hermano, mire, de repente llegan aquí, hermano, sí, quiero cumplir con este manejo, gloria a Dios, hija. Muy bien, gracias, gloria a Dios, hijo, adelante. No hay necesidad de estarles amenazando y estarles pidiendo. No. Recuerde, bendito hermano, que toda la palabra y todos los mandamientos son por voluntad propia. A nadie se le debe de obligar a beber de la copa de Cristo. Nosotros nada más estamos para dar la palabra, exhortar, amonestar, redarguir, pero aquella ovejita que no quiere, no la puedo yo obligar. Entonces, dice, sino amable. Así que den o no den, ofrenden o no ofrenden, sea pobre o no sea pobre, no me importa. En todo momento ese fruto del gozo, de la amabilidad, proviene de Dios. Es un fruto que proviene también de Dios, no proviene de uno, ¿verdad? Hermano, bienvenido, gloria a Dios, gracias que llegó, ¡mua! Un beso. Soy su sirviente, hermano, estoy para servirle. Y que en todo momento en el servicio sea con amabilidad, sabiendo que tenemos un patrón, sabiendo que ya vimos en Pedro que tenemos un Señor que nos está viendo y que todo lo que hagamos, no lo hagamos de malas, sino lo hagamos alegres para Dios. Amable, apacible, otro fruto, ¿verdad? Porque yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Mire, voy a poner un ejemplo para poder entender lo que es apacible. Bien. Alguna ocasión se les decía por los años de 1700 a unos representantes que trataran de dibujar o pintar la paz de Dios, la tranquilidad de Dios. Bien, unos pintaron unos paisajes preciosos con ovejitas, pastor, cascadas, áreas verdes, con aves. Otros pintaron el mar tranquilo, con una puesta de sol. Otros pintaron una noche hermosa. Otros pintaron flores. Y el que ganó fue aquel que pintó una barca con una persona en la barca y con una tempestad en el mar, con rayos, totalmente oscuro, con las olas pegando con ímpetu y con la Biblia, leyéndola sin turbarse de todo lo que estaba alrededor de él. Ese ganó. De igual manera, nosotros estamos en ese mar, el día de hoy que es el mundo,
donde están pegando las olas con ímpetu, donde las lluvias están cayendo, en donde los vientos están pegando, como nos pone el ejemplo de la parábola que puso Cristo del que edifica su casa. Pero ¿sabe qué, hermano y hermana? El que tiene a Dios está apacible, está tranquilo, está con gozo, está con paz. Ahora, un obispo no debe de ser de doble ánimo, que a veces está angustiado, y que vamos a orar, y que qué vamos a comer, y que esto. Y no, hermano, en todo momento está apacible, en todo momento está con paz. Ese es un fruto de Dios. Porque por obras, yo no lo puedo hacer. Es imposible. Y si lo hago por un ratito para ser visto por los hombres. Pero si vivo con la congregación, y si las ovejitas, es imposible que yo pueda dar ese fruto todos los días si no tengo a Dios adentro, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces dice apacible y no avaro. La avaricia, bíblicamente en la traducción, significa atesorar. Significa estar metiendo dinero al banco, estar atesorando para el día de mañana, estar juntando riquezas innecesarias. ¿Va? Porque en el mundo dicen, sí son necesarias, vete preparando, ¿de qué vas a vivir? Bien, el que tiene al Padre nos dijo, no te desampararé. ¿Que no ves a las aves del cielo? ¿Que no ves las flores? Que ni Salomón se pudo vestir como una de ellas, que no ves a las aves que no trillan. ¿Por qué tú te afanas? No hagas como lo hacen los gentiles. Y ahí entra la fe, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, la palabra avaricia es estar atesorando, ¿verdad? Es que tengo tantas monedas de plata, vamos a ahorrar dinero, vamos a atesorar, vamos cosas. Esa es avaricia. Muy bien, dice entonces aquí, otra situación muy importante, fíjate bien, que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Como son temas muy profundos, que de hecho yo los estoy resumiendo muy rápidamente, pero hay muchísima concordancia, muchísima enseñanza para poder fortalecer las enseñanzas. A los que tienen hambre o tengan dudas, y los que conocen la palabra saben que se está hablando con la verdad. Entonces, este versículo 4, como ya se me fue la hora y son cosas que me estoy deteniendo y que me estoy tardando, pues no sé, 15 minutos en cada versículo, pues mañana, hermano, porque ya se me fue la hora y hermana, para poder penetrar bien en la profundidad de la enseñanza de Dios y que podamos tener en todo momento la luz para poder identificar a los verdaderos siervos de Dios. Hermano y hermana, que la gracia y la paz se queden en su corazón y les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana estaremos en la enseñanza número 6. Gracias. Hasta mañana.